¡Estúpida, mi idiota! Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida mi podcast, un podcast del Club de Lectura Iconografías. Hoy me acompañan como siempre Jesús, ¡Holi! Sebas, ¡Hola! mi nombre es Esteban y en este episodio queremos hacer un recopilatorio de todos esos términos sobre diversidad sexual y siglas LGBTIQ+, de los que hemos hablado en estas ya 3 temporadas, que a lo mejor no están tan claros y que queríamos como hacer un alto en el camino y definir estas cosas y dejarlas como un poco más con ejemplos y con representaciones para que queden más claras. Aunque Entonces, yo creo que hay que aclarar, aquí estamos en claro, que no somos expertos en los Ajá. temas, pero yo creo que hemos tenido como toda una trayectoria, tanto para hacer este podcast, como creciendo como personas, como no somos los mismos de hace 10 años, en realidad éramos horribles. Soy el mismo de la Sí. semana pasada. Ajá, no éramos el mismo de la semana pasada, no pero... tenemos el mismo peso. Ajá, pero el punto sí es que eso es fat shaming, por cierto. Hacia nosotros mismos. Sí, pero eso es peor en realidad. Entonces no somos expertos en esas cosas, pero sí nos gusta entender esas cosas desde lo que nosotros también hemos ido tanto consultando como construyendo, como entendiendo, y lo queremos hacer un poco para también contarles a las personas que escuchan el podcast que pueden estar todavía en el proceso como nosotros también estamos en él, pueden ser personas que no hacen parte de la población LGBT y a veces parece que estos hablan en chino, Que entonces... cada vez inventan un término nuevo, que tienen que meterle más letras a esa sigla, que va a tener todo el alfabeto. Entonces, bueno, aquí vamos a tratar de hacer un alto en el camino y hablar de un poquito de eso, de por qué surgen también tantos conceptos que a veces nos parecen raros y dejar un poco de claridad. Entonces, en este episodio vamos a construir esa maricapedia. Sebas, cuéntanos un poquito como también de dónde surge esta idea, porque también este episodio lo estamos haciendo en parte gracias a tus sugerencias. Son 2 razones principales. La primera es, como dijimos al principio de la temporada, muchos de mis amigos que escuchan el podcast son heterosexuales y hay veces que están escuchando episodios y nosotros decimos términos y ellos me escriben por WhatsApp o por donde sea y me dicen, oiga, ¿qué significa esto? Y yo como que, venga, sí, no pensamos en eso cuando estábamos hablando en el episodio. Hay mucha gente que tal vez no conoce muchos de los términos con los que nosotros hablamos y creemos que todo el mundo ya sabe todo. Ni siquiera nosotros sabemos todo. Exacto. Pobres ignorantes somos. Pero bueno, y la segunda razón, pues viendo ya esto, hay un libro que yo compré hace unos meses que es inicialmente era un youtuber, ahora no sé, porque ya hace rato que no sube videos, sino que hace otro tipo de contenido en Instagram, que se llama Daniel Valero. Él tiene un libro que se llama LGBT para principiantes y me parece que son como 100 preguntas, creo, sobre lo que la gente tiene que saber de la población LGBT. Son preguntas básicas, como muchas de ellas de pronto las vamos a tratar acá. Otras preguntas las hemos recibido en los formularios de satisfacción, encuestas de satisfacción corporativas que nosotros tenemos. Y muchas otras, pues directamente nos han escrito gente conocida, como para preguntarnos, venga, ¿qué es esto? ¿Qué significa cis? ¿Qué significa intersexual? ¿Qué tal cosa? Más despacio, cerebrito. Sí, entonces yo como que, ay, sí, buena idea. Entonces esas son como las 2 principales razones por las cuales se me ocurrió como esta maricapedia que teníamos que hacer antes de continuar con nuevos episodios. Listo, entonces ya con esa introducción y sabiendo por qué estamos haciendo este episodio, vamos a hablar de algunos conceptos claves. Pero antes de ver estas definiciones, vamos a ver qué es lo que piensa la gente de algunos de estos conceptos de los que vamos a hablar. Asexual, creo que es una persona que no se identifica con ninguno de los 2 géneros, hombre o mujer. Cisgénero sí creo que es lo tradicionalito, biológico, el hombre y la mujer, hombre con mujer, mujer con hombre, del mismo modo de sentido contrario. Cisgénero, creo que de eso sí recuerdo en uno de los capítulos y coincide la identidad con la que te reconoces, con la que naciste. O sea, yo soy mujer y me reconozco y me identifico como mujer. Cisgénero, para mí es la forma en que se definen aquellas personas que su identidad sexual corresponde al género sexual con los que nacieron. Entonces, si nació siendo hombre, pues es hombre, y si nació siendo mujer, es mujer, ¿ya? Y se diferencia de los transgéneros, donde pues tu identidad sexual no se define por cómo naciste. Cisgénero creo que es una persona que es como un cisne que está naciendo y que se va a definir por alguna identidad sexual. Queer. Si una persona me dice yo soy queer, ni idea. Pues
Creo que más adelante le preguntaría que qué es, pero por el momento eso me suena como a una dramatización o como a que la persona asume un rol diferente en la sociedad o en su vida, no tengo ni idea. Creo que cuando hablamos de una persona queer estamos hablando de alguien que no quiere ser encasillado dentro de un género como tal, dentro de una orientación como tal, o no sé, como una definición libre, abierta, es mi impresión. Queer creo que es una diva, una persona que sabe mucho de estilo, de moda, de maquillaje. Es una reina hombre. Pansexual. No, ni idea. ¿Qué es? Instrúyeme. Creo que a nivel sexual no se encasilla en una sola identidad, sino que está abierto a entablar relaciones sentimentales con cualquier identidad, porque el punto es valorar, amar a la persona. Pansexual, yo pienso que es una persona que no se ha definido ni como hombre ni como mujer y que no sabe cuáles son sus verdaderos gustos. Heteronormatividad me parece más como un estándar moral en el que solo es socialmente aceptable lo que corresponde a la identidad sexual asociada a la biológica, me imagino. Heteronormatividad, eso suena como a normas relacionadas con los heterosexuales. No tengo ni idea. Heteronormatividad, pienso que es un libro donde están todas las normas de los heterosexuales. Bueno, entonces empecemos con nuestra maricapedia definiendo lo primero, por lo que casi siempre uno se empieza a cuestionar sobre estos conceptos, y es la gran sigla. El abecedario, sí. Sí, que va creciendo cada vez más. Que cuando yo empecé a hablar de este tipo de temas era LGBT, y luego se le agregó la I, y luego la Q, y llamamos LGBTIQ+. Entonces empecemos. Bueno, las primeras 4 yo creo que son fáciles Sí. de saber. O sea, el L de lesbiana, gay, B de bisexual. Esas 3 ya vamos a hablar de eso, hacen referencia a la orientación sexual. Lo que es trans e intersexual sí ya hacen referencia a la identidad. Si no A la sé. identidad y al sexo y el género como tal. Exacto. Y la Q. ¿Qué es lo queer? ¿Qué es lo queer? Sí, ese es un tema un poco más complejo, pero que sí hay que como que mencionarlo a nivel general, y es todas estas personas que no se clasifican dentro de ninguna de estas anteriores letras o etiquetas, por decirlo así, pero que sí no son parte de la heteronormatividad ni cisnormatividad, que ya también vamos a hablar de esos temas, pero es como otra categoría donde se ubica la gente que no se siente identificada con las otras letras de las siglas. ¿Qué vas a decir del abecedario? Del Del abecedario. Yo creo que hay algo muy importante acá, es no dar por sentado nada, ¿cierto? En esto es lo primero. Sí, la L, lesbianas, principalmente hace referencia a la identidad, pues más que a la identidad, es a la orientación sexual, ¿cierto? De mujeres que se identifican como mujeres que están atraídas hacia su mismo género, es decir, Hacia otras mujeres. Lo gay es lo contrario, ¿cierto? Hombres que se identifican como hombres que sienten atracción sexual por otros hombres que se Atracción identifican sexual y romántica. y romántica, sí, y que se identifican, y que se sienten esa atracción por otros hombres. Lo bisexual tiene que ver con que esa atracción es indistinta de acuerdo al género, porque aquí van a entrar otras categorías que son un poco más complejas que esto, pero lo bisexual tiene que ver es como que esa persona puede sentir atracción tanto por personas que se identifiquen con el género opuesto como personas que se identifican con su mismo género. Lo trans ya sí es más complejo, como lo decía Sebas, que va haciendo como esos no solo cuerpos, sino identidades en tránsito que constantemente pueden ir mutando, que no son una única representación ni una única forma, pero que hablan de transgredir un poco esos roles de género asignados, ¿cierto? Estas personas que pueden pasar de ser este género asignado de hombre a mujer o al contrario, o ir fluctuando constantemente entre estos géneros. Exacto, y que no es como digamos una identidad estática, como la hablamos también ya en nuestro episodio sobre identidades trans de la segunda temporada. Vayan hacia él también si no lo han escuchado. Me encanta cómo parece un vendedor. Sí, aquí ya vamos haciendo hipervínculos. Es como Wikipedia. La maricapedia.
Sí, digamos que hay una palabra muy bonita que usaba Analu, que yo se la he escuchado varias veces, y es fugas, las fugas de género. Y a mí me gusta mucho es porque el género a veces es algo, y ahorita vamos a definir qué es también, es algo tan rígido que nos han vendido como que usted tiene que ser así, si lo identificaron y si usted mismo se identifica con este género, tiene que comportarse así, vestirse así, pensar así, le tiene que gustar esto, que digamos que es lo trans y que ahí se engloba también todo lo que hemos hablado de transgenerismo, transexualidad, transvestismo, transformismo. Hay unas diferencias de eso que ahorita también podemos como entrar a diferenciarlas un poco, pero hay una sombrilla de lo trans que es eso, como transitar el género, no estar en un solo lugar, no estar definido solamente como en lo que te asignaron al nacer. Entonces digamos que lo trans es eso, es transitar, y a mí como esa analogía entre lo trans y el tránsito siempre me pareció muy bonita. Y yo creería que aquí lo Q, como lo explicó. No, me falta la I. Ah, perdón, lo I. Sí, es que estaba ahí toda mezclada. La I, que tiene que ver con la intersexualidad, esta es la más compleja como de explicar, más que porque sea complicada, es porque yo creo que tiene que ver también con la idea que hemos construido de sexo y género, pero ahorita yo creo que la vamos a tocar más a fondo. Como dejar claro, lesbianas, gays, bisexuales, Es. transexuales, intersexuales y queer y otros más. Pero yo quiero hablar de eso justamente, Ajá. de que hay un más. El más es porque, bueno, esto también hay algo que entender porque si es más a nivel personal, son etiquetas y las etiquetas son difíciles de asumir y también difíciles de digerir, ¿cierto? Porque finalmente cuando entras en una etiqueta es como si te atrapas, como te quedas en ese espacio y ese espacio ya no es para moverte. Uno Y entiende. que incluso hay personas dentro de la población LGBTIQ+, que están en contra de las etiquetas, así como hay personas por fuera de la población, incluso personas en contra de la población que dicen esa bobada de las etiquetas. Esa discusión también se da dentro de las poblaciones. Hay gente que dice, ¿por qué tenemos tantas etiquetas? ¿Para qué nos sirve etiquetarnos? Solamente es para ponernos un blanco en la espalda. Entonces hay gente, esa discusión está todavía viva de ¿para qué necesitamos las etiquetas? En algún momento tendrán que desaparecer. Entonces ahí también ese más entra ahí como las personas que están ahí que son disidentes sexuales. Ujú. Entonces eso es muy importante entenderlo y yo creo que lo de las etiquetas ha servido para explicarnos históricamente y ahora sirve para ser cuestionado todo el tiempo. Entonces eso también es como importante entenderlo, que esas letras no solo significan identidades, orientaciones, sino que también significan un montón de revoluciones y pequeñas revoluciones constantes que tienen que ver con por qué nos categorizan, ¿cierto? Entonces empezar también como a romper las categorías que existen y que nosotros mismos creamos y apropiamos puede ser un futuro posible o no, Sí, ¿cierto? claramente puede ser que en 10 años esas etiquetas cambien, esas letras cambien o ya no haya letras, sean unas diferentes. Sí, hay algo que también se ha empezado a usar en los últimos años que a mí me parece muy chévere y es el tema de disidencias sexuales. Porque es que, ¿qué es lo que somos? Estamos en una disidencia, disentir en contra de la norma establecida que nos dice cómo tenemos que ser. Entonces ahí se engloban un montón de cosas que incluso dentro de las poblaciones LGBTI hay gente que no es disidente, hay homosexuales que dicen que no, tenemos que acoplarnos a lo que dice la sociedad y que tenemos que ser así y asá y bien vestidos y gente de bien. Con camisetas blancas. Exacto, entonces digamos, no por ser gay necesariamente eres un disidente sexual. Hay gays uribistas, para empezar. Sí, entonces sí, y antes de que pasemos al siguiente tema, también quería como plantarme un poco en el tema de la Q, que es también complicado hablar de eso porque si bien aquí lo estamos usando como etiqueta, hay gente que incluso dice que no, que la Q no es una etiqueta, que la Q es unos estudios, una forma de entender la sociedad, los medios, las representaciones. Se habla incluso de la teoría queer, que es lo que inició como todo este movimiento de analizar las representaciones y la sociedad como tal en clave de la diferencia sexual. Entonces lo queer Y de lo raro. y de lo raro, lo queer, creo que ya lo habíamos hablado en algún episodio, no recuerdo cuál, surge de una palabra peyorativa en el inglés que es queer. Queer es como lo que aquí diríamos el mariconcito, el raro, es un insulto, era un insulto. Y igual que la palabra negro para los movimientos de liberación negra y de derechos civiles, la palabra queer se empezó a reivindicar. O sea, usted me quiere hacer daño con esta palabra, no lo voy a dejar. Es una palabra que a mí me da orgullo. Entonces, de ahí surgen también movimientos académicos y es algo también, para decirlo, muy anglosajón, muy de Estados Unidos, de Europa, del Reino Unido. En Latinoamérica también han habido otros movimientos como el movimiento travesti
que en Argentina ya las personas trans, muchas de ellas se denominan travestis porque así les decían peyorativamente, entonces lo vamos a apropiar. Entonces digamos que lo queer engloba también mucho eso, es una posición mucho más política. Bueno, yo creo que pasamos entonces como a la parte inicial de toda esta discusión, y es porque todo empieza con algo siempre, y empieza con sí. Aquí nos ponemos filosóficos. Después del Big Bang llegó el sexo y el género. Mentiras, no. Pero... sé mucho de cómo se creó el universo, ¿cierto? Sí. No, después Jesús estuvo en el inicio. Ya todo tiene sentido. Jesús era la palabra. Pero sí, este tema del sexo y género yo creo que es lo que más como que choquea todo esto que entendemos por lo que somos, vivimos y sentimos. Entonces, con esto que venimos hablando, creo que lo importante es empezar a hablar de sexo y género y entender algo. El sexo y el género son unas como términos o categorías en disputa constantemente. Cuando hablamos de que están en disputa, es decir, que desde unos lugares se toma como una forma, desde otros, desde otras perspectivas. Entonces no va a ser lo mismo una perspectiva psiquiátrica, psicológica o una perspectiva más social. Creemos que es importante que estos términos estén constantemente en disputa también, porque siento que lo que van haciendo es ampliando el horizonte de sentidos de todo lo que tiene que ver con las construcciones sociales. Y eso ha sido muy importante para construir todos los conceptos que tenemos. Empecemos con lo complicado del asunto. Diferenciemos qué es sexo y género. Listo. Según las teorías queer, nos vamos a basar un poco en las teorías queer y en las teorías feministas, ¿cierto? Porque es un poco como el horizonte que nosotros quisimos tomar. No significa que sea el único. Y además, porque en el idioma, otra de las cosas muy importantes es que hay lugares, por ejemplo, donde sexo y género son indeterminados para nombrarse, ¿cierto? Aquí en Colombia y en muchos países latinoamericanos, como muchos... Pues en el español, en el idioma español. Exacto. Muchos de las teorías queer también se basaron un poco en empezar a centrarse en el sur global. Entonces se han adoptado mucho como estas diferenciaciones desde la academia. También es muy importante decirlo, desde la academia es donde se han hecho estas distinciones. Entonces empecemos con la parte del sexo, y el sexo es todo lo que tenga que ver con lo biológico, lo corporal, los genitales con los que nace una persona, los cromosomas, las hormonas, todo lo que es esa construcción biológica que está determinado por algo natural. Voy a colocar ese natural un poco en comillas, porque también eso yo creo que después vamos viendo cómo se va rompiendo un poco este tema de lo natural. Entonces, cuando hablamos de sexo, estaríamos hablando de machos y hembras. Exacto. Básicamente. Entonces, es lo que hace ese binarismo entre machos y hembras, que es la genitalidad y la corporalidad. Y lo otro que tiene que ver con el género, hay que entenderlo como una performatividad, como la obra de teatro que yo me monto para representarme en la sociedad, ¿cierto? Porque por eso viene desde los estudios queer y desde los estudios feministas que mencionan mucho, por ejemplo, a Judith Butler todo el tiempo, y tienen que ver es con este tema de cómo represento, de acuerdo al sexo asignado, es decir, macho o hembra, cómo me represento a la sociedad, que ahí es donde vienen estos conceptos de femenino y masculino, ¿cierto? Y que los hemos anclado además a una concepción desde el sexo biológico. Entonces, por ejemplo, las mujeres se visten de alguna forma, los hombres se visten de otra, pero no solo es en la representación que tiene que ver con la vestimenta, también tiene que ver con lo que yo hago en la sociedad y cómo me desenvuelvo, y esto determina un montón de roles. Entonces tiene que ver con mis respuestas a los acontecimientos o sucesos de la vida, tiene que ver con mis reacciones a esas mismas sucesos y acontecimientos, y por eso se dice que es una construcción social y no estable en el tiempo. Es decir, el concepto de femenino y masculino que teníamos hace muchos años ha ido variando constantemente y se va modificando a lo largo del tiempo. Entonces esto se convierte un poco como en esta performatividad, en cómo nos representamos ante la sociedad. Entonces este tema del sexo y el género juegan un papel muy importante en estas construcciones de estos términos, ¿cierto? Porque entendiéndolos desde esta teoría que lo estamos entendiendo, lo vemos más como una parte que tiene que ver con lo biológico y otra parte que tiene que ver con la representatividad. Con lo social, con los estudios sociales. Ajá. Y hablamos siempre de un binarismo, porque tanto en género como en sexo, hasta ahora hemos entendido todo en términos binarios. Macho, hembra, hombre, mujer en el caso de género, pero pues ya hemos visto también que en recientes estudios, tanto para lo biológico como para lo social y psicológico, se están abriendo posibilidades de que no todo es tan binario y hay cosas en el medio de esos dos conceptos. Por eso se habla de sexo biológico, porque es de los estudios biológicos. Muchos de los animales tienen estos dos sexos. Hay otros animales que, además del sexo masculino y femenino, tienen otros sexos o que cambian de sexo durante su ciclo vital. Entonces, el sexo biológico se refiere a eso. Hay unas características genitales, hay características hormonales, hay características cromosómicas, como
los cromosomas XX, XY, que incluso eso, como hasta ahora pensábamos que lo teníamos muy claro, pero también hay estudios que están empezando a hablar de, bueno, los sexos no son solamente dos, pero digamos, no nos vamos a meter en temas biológicos porque no somos biólogos ni científicos, pero sí digamos que, entonces, una cosa es eso, y es lo que se te asigna, y que te asigna un doctor cuando naces, y dependiendo de unos estudios cromosómicos que te hacen. Hay otra cosa que es el género, y en el género entra lo que hablamos, hombre o mujer, y que no necesariamente coincide siempre con el sexo biológico. ¿Y por qué decimos pues esa frase tan común de que el sexo es un constructo social, una construcción social, y que creo que también está mencionado por Simone de Beauvoir, cuando decía no se nace mujer sino que se llega a serlo? Ella no estaba diciendo como que las personas que nacen con vagina no son mujeres, que hay que aprender a hacerlo, sino que es que el género es un montón de reglas que nos enseñan al nacer, que dicen que es que las mujeres tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, y tienen que ponerse falda, tienen que gustarle el rosado, tienen que quedarse en la casa, y eso cambia de cultura en cultura. Hay sociedades indígenas donde las mujeres tienen otros roles diferentes, hacen otro tipo de actividades diferentes. Sociedades ancestrales, incluso occidentales, el rol de la mujer también era diferente según la época. En la época de los reyes absolutistas franceses, los hombres eran los que utilizaban tacones. Los tacones se inventaron para los reyes, para los hombres. Entonces digamos que chaparritos. Todas estas cosas, la forma de vestir es una construcción social. El maquillaje es una construcción social. Entonces lo que define ser un hombre o una mujer está más relacionado a unos acuerdos sociales. Por eso se dice que el género es una construcción social. Y yo creo que aquí es muy importante aclarar algo, no solo es... eso es otra cosa que llama expresión de género, que llama hablar, no solo es las cosas que me pongo, sino también cómo determino los actos para desarrollarme en el mundo, ¿cierto? Eso también tiene que ver con una construcción social, y eso es lo que hemos entendido también como género, es decir, comportamientos, expresiones, formas, respuestas, relaciones tienen que ver con una construcción social que es el género. Entonces lo que queremos hacer para empezar es eso, hablarles de sexo es lo biológico, supuestamente, pues te hablaba de colocarle supuestamente porque eso también ya está siendo cuestionado, además que bien que sea cuestionado porque nos quita encima ese de, ay, es que es antinatural, pues antinatural somos nosotros como seres humanos en realidad. O sea, no hay nada antinatural porque la naturaleza no lo permitiría. Exacto, entonces en realidad es como lo que se ha tomado desde lo biológico, y el género es esta construcción social que nos dice que de acuerdo a ese sexo asignado nos tendremos que comportar de tal o tal forma. Aquí ya todo se va a complicar un poquito más porque viene como un poco una triada que es bastante... Pero espera, antes de pasar ahí yo tengo una pregunta. Uh-huh. Entonces, sexo, macho y hembra, y género, masculino, femenino, hombre y mujer. Exacto. Que no siempre se corresponde también, porque entonces hablamos que las mujeres no tienen siempre que corresponder toda su expresión a lo femenino y viceversa. Pero sí, básicamente esos son los planteamientos. Pero, pues ya sabemos que hay gente que no se identifica como hombre ni mujer en su género, sino se pone no binario. Uh-huh. En ese caso, si yo vengo y les digo, bueno, ustedes género no binario, sexo, masculino, femenino, o hay también no binario ya. Eso es lo complejo, ¿cierto? Porque en realidad, como una de las cosas es con una construcción social que es el género, es más complejo llevarlo a la parte biológica, pero no significa que no existan variaciones en la biología, que es un poco lo que hemos entendido con la intersexualidad. Pero digamos, sí, en lo que tú dices, digamos, en los documentos de una persona, por ejemplo, eso también va a variar dependiendo de la legislación de los países, pero en los documentos de una persona podría decir es una mujer, pero su sexo biológico es masculino. Uh-huh. Pero digamos, también yo siento que llega un punto en el que uno se pregunta por qué es importante eso. O sea, ¿para qué a una sociedad le importa eso? En algún momento podríamos haber dicho, es que por el servicio militar, los hombres son los que prestan servicio militar y las mujeres no. En otro momento también podríamos haber dicho, es que las mujeres necesitan asistencia social para maternidad. Y bueno, hay muchos factores que podrían decir en la sociedad si vale la pena distinguir entre hombres y mujeres. Pero ahorita como cuando esas barreras se van difuminando y vamos viendo de que hay hombres trans que pueden quedar embarazados, entonces ¿para qué hacer esa distinción entre hombre y mujer o masculino y femenino? Creo que en un futuro las sociedades van a tener que encontrar otros acuerdos de cómo clasificar a las personas. Sí, otras etiquetas, otras columnas para dónde colocó a esa persona. O dejar de ser tan etiquetables. Lo que pasa es que eso creo que es muy difícil para un gobierno, o pues para los gobiernos en general, porque siempre van a necesitar llevar como un registro de sus
pues de la gente que vive en su país. O sea, van a necesitar estadísticas, van a necesitar información, que van a necesitar clasificar para determinar y pues para generar, necesitan los datos para poder generar Políticas, acciones, acciones, sí. exacto. Sí, eso es, digamos, eso es uno de los conflictos que el activismo se encuentra y es como una fuerza imparable se encuentra con un objeto inmovible. Guau, ¿eso qué película es? No sé. Eso es de física. No, pues Es sí, un pero postulado eso lo de usan física. en una película, como en una película de superhéroes, pero no me acuerdo cuál ¿El es. Superman será? No, no creo. Bueno, es Pero eso. estamos hablando de Superman. De Batman, era Batman. Lo dice el Joker. Ah, sí. Ah, yo sí sabía. Entonces digamos que sí, ahí se encuentra como esas dos visiones del mundo muy diferentes. Una es como no necesitamos etiquetas para nada y otra es digamos la visión del orden. Sí, ahí las etiquetas son importantes para unas cosas y para otras. Digamos creo que son una aquí no vamos a llegar a una sí, conclusión. ajá. Sí, aquí Estamos no, poniendo sobre la mesa los conceptos. y ya. Ajá. Bueno, Pero ahora entonces, sí. teniendo el concepto de género como una construcción cultural, viene otra cosa y yo creo que es empezar a hablar de la orientación sexual, ¿cierto? Ya tenemos que género es la construcción social que nos dicen que debemos comportarnos. Ay, por cierto, actualmente no solo existe, bueno, para los documentos oficiales sí, efectivamente, pero actualmente no solo existe el género masculino y femenino, hombre y mujer, sino que empiezan a existir otros que incluso ya no quieren estar en la categoría de género, ¿cierto? Eso también es muy importante entenderlo. Personas que no les gusta la idea de que se me encierren como en una categoría de género. Entonces, eso se intentó solucionar un tiempo con un tercer género, pero también fue como, no, es que ustedes... Pues los formularios que uno ve, indeterminado. y Ajá. uno, sos. Pero esas discusiones todas se están dando, Sí. ¿cierto? Como que no Sí, solo y son dos. eso depende mucho del país. En Alemania creo que está la T en los documentos de identidad. En Argentina recientemente se logró poner una X si uno no quiere identificarse con ningún... pero porque lo de la T es conflictivo también porque hay gente que no se quiere identificar como trans, sino no me quiero identificar como nada. Ujú. Entonces por eso la X o dejarlo en blanco. Entonces digamos que ahí las posibilidades son infinitas. Uy. Pero entonces hablando de eso, hay otra cosa que viene siendo la orientación sexual que es diferente al género, ¿cierto? Ya lo habíamos hablado un poco cuando hablamos de que eran lesbianas, gays, ¿cierto? Que La LGB Ujú. se refieren a orientaciones sexuales. Exacto. Que la orientación sexual tiene que ver, a mí alguna vez me lo explicaron así, la orientación sexual tiene que ver con quién me acuesto, por quién desarrollo sentimientos, ¿cierto? Ujú. Y principalmente conectado con su orientación, pues un género en realidad. Entonces es como el tema de por quién desarrollo, pues como por qué género o por qué, no sé cómo llamarlo acá, desarrollo como relaciones sexoafectivas, ¿cierto? Y eso es completamente diferente al género. Entonces aquí entra este tema de la orientación sexual. O sea, la orientación sexual es hacia afuera, no hacia Ujú. mí. Es con quién me relaciono, con quién desarrollo relaciones Lazos. sexuales, lazos afectivos, relaciones sexoafectivas. Entonces por eso hablamos que lo L, las lesbianas, lo G, lo gay, y lo B, lo bisexual o pansexual, es hacia los demás, es con quién me relaciono yo. Mientras que la identidad de género es hacia mí. Entonces, por ejemplo, la T y lo Q a veces también, o lo no binario, no es sobre con quién me relaciono yo, sino cómo me veo yo, cómo me identifico yo, cómo quiero que me vea el mundo a mí. Entonces son unas hacia afuera y otras hacia adentro. Ujú. Y la expresión de género, que aquí es un poco diferente, también es independiente de tu orientación. Todas estas cosas pueden ser independientes la una de la otra. Es decir, yo puedo ser un hombre, ¿cierto? Que me identifique como hombre, lo que viene siendo mi identidad de género, que me gusten las mujeres, lo que viene siendo mi orientación sexual, Heterosexual. heterosexual en este caso, y que me coloque faldas, lo que viene siendo mi expresión de género. Entonces la expresión de género tiene que ver con esta construcción estética o hacia afuera que yo hago O de para actitudes. representar, exacto, Ujú. para representar mi propia construcción de género. Es decir, la expresión de género es la forma que yo tengo para representar mi identidad de género que no tiene que ver necesariamente con las normas impuestas hacia afuera. Con o mis sí, gustos o con mi orientación. pero o sí también tiene que ver. Por ejemplo, el que los hombres se coloquen pantalón, las mujeres falda, eso finalmente es expresión del género. Entonces pueden variar y estas cosas van a estar no necesariamente ligadas, ¿cierto? Entonces por eso podemos ver una persona trans que tenga una relación, por ejemplo, una mujer trans que tenga una relación con otra mujer,
¿cierto? Entonces, como que, porque eso es lo que más le vuela la cabeza a mucha Sí, todos gente. dicen, No pero entienden, entonces, pero ¿cómo así? ¿Pero ¿para qué qué? hizo el tránsito? Ajá. Ajá. A mucha gente le vuela mucho la cabeza Porque es que estas una cosa es la cosas. identidad, o sea, tú cómo te sientes. Tú no cambias tu género para gustarle a los demás, tú cambias tu género es porque es tu identidad. Exacto, entonces esto finalmente sí hay que entenderlo como tres cosas que aunque se conectan, no son necesariamente ligadas, pues como que no están del todo ligadas como a fuerza, entonces esto sí me parecía como importante entenderlo desde ahí. Pero bueno, esto está como muy enredado. Vamos metiéndole ejemplos a todo esto porque este trabalenguas está muy raro. Entonces, como en tipos de representaciones, que es lo que nos gusta en este podcast, ¿de qué podemos hablar aquí en estos temas de género, expresión, identidad? ¿Qué se les ocurre? Yo creería que hay una parte en la tercera temporada de Sex Education, yo no me acuerdo cómo se llamaba ese personaje, era pues el interés Carl. romántico, ¿cómo se llamaba? Cal. Eso, Carl. Cal. Cal. C-A-L. Eso, que ella, En la temporada 3 de Sex Education. ajá, en la temporada 3, yo lo dije. En la Pues, temporada 3, por si no escucharon. sí, en la temporada 3, que ella no estaba conforme con algo y era el tema de los uniformes porque no se consideraba a sí misma como una persona, sí es complejo, pues miren lo que nos vuela la cabeza, pero sí, no se consideraba como una persona que quisiera estar en esas diferenciaciones de género. Entonces, claro, este tema del uniforme, que además es masculino-femenino, lo que hace es que tenga un conflicto emocional bastante grande. O sea, una de las cosas que tiene que ver con esto es la identidad de género, ¿cierto? Y ahí hay también dos cosas, está la identidad y la expresión, porque si bien la directora le permitía a ella usar el uniforme del género con el que ella se quería identificar, lo usaba de una forma diferente, unas tallas mayores, mientras que la directora le comparaba con otra persona no binaria que sí se ponía el uniforme como tenía que ser, y es como ponerles a pelear entre ellas. Es complejo, Es pero complejo, vamos ¿sabes? aprendiendo. Y Sí. es una cosa, es la identidad, se identificaban como no binarias, no querían estar identificadas como hombres o mujeres, pero la expresión de género también cambia. Una de estas personas usaba el uniforme como entallado, más de su talla, mientras que la otra persona quería tener tallas más grandes. Y uno de ellos, bueno, como se diga, porque yo soy malísimo utilizaba el uniforme de las mujeres. Ajá. Por más de que se identificaba como no binario, no quería estar. Mientras que Cal sí utilizaba el uniforme de los hombres con unas tallas más amplias. Ujú. Exacto, entonces ahí están mezcladas las dos cosas. La identidad es cómo se sentían y cómo querían que las trataran las otras personas. Y la otra es la expresión, que es cómo me he visto, cómo me expreso yo hacia el mundo, cómo quiero que el mundo me vea y me lea. Y yo creo que el que va a entrar a explicarnos un poco el tema de la orientación sexual es Jackson, porque Cal era el interés romántico de Jackson, Cal a ser queer. Eso le genera a Jackson un poco más que una confusión, una pregunta que me parece muy bonito porque no lo manejaron nunca como una Alerta de spoilers, estamos haciendo spoilers del final de la temporada. Ah, es verdad, perdón. No, pues aquí si no quieren lo adelantan 5 segunditos. Porque Cal, al ser queer, eso hace que Jackson se cuestione algo y es su propia orientación Sí, sexual. porque Cal le dijo cuando estaban empezando como una relación entre ellos, le dijo, ¿estás consciente de que estás entrando en una relación queer? Y Jackson le dice, es que yo a veces todavía te veo en mi cabeza como una mujer. Incluso es que para uno es difícil, nosotros a veces la tratamos como ella, como él, y entonces eso también genera preguntas en las personas con las que esas personas se relacionan. Entonces, incluso él hace la pregunta a la mamá de cómo se hizo lesbiana, pues de cómo se hizo, no, perdón, de cómo se dio cuenta de que era lesbiana. Sí, porque ¿Dónde los estuvo gays el y las certificado? lesbianas se hacen. Ya no, pero como. ¿De dónde te graduaste como lesbiana? Cómo se dio cuenta de que era lesbiana, porque empieza a cuestionar también su propia orientación sexual. Él que siempre ha demostrado, pues en realidad que Es heterosexual. es heterosexual y efectivamente le gustaba a ella por parecer una mujer a sus ojos. Pero cuando le dice como es que mi género es indeterminado, entonces eso cuestiona, ¿cierto? Ahí es donde está, yo creo que el tema también de la orientación sexual, ¿cierto? Que es la atracción erótico-romántica por otros que a veces se puede cuestionar por muchas condiciones, Y ¿cierto? que hay algo también muy chévere que me pareció de esa relación que Cal le dijo a Jackson, y es que yo no lo tengo todo claro tampoco. Pues es que yo me estoy cuestionando esto y estoy apenas encontrando respuestas y no le puedo añadir a mis dudas las tuyas al respecto de una relación que podríamos tener. Sí, debe Entonces, ser es- complicado. Sí. Claro. Y yo tengo otro ejemplo también para explicarles un poco esto de la orientación sexual. Por ejemplo, es Papi de Pose. Pose, que Papi
aunque la gente suele decir en los comentarios en internet pues que es gay por haberse casado con una mujer trans, no, él se casó con una mujer, ¿cierto? Entonces esto hace que, aunque él mismo se dijo alguna vez que era bisexual, que él no tenía ningún rollo con eso, pero es como para explicar esta idea, ¿cierto? O sea, Papi se casó con una mujer, por ende Papi... También es spoiler sobre Pose temporada 3. Bueno, sí, es... ¿Se casaron? Ya, listo, es eso. Le dañaste la temporada, Sebas. Malditas. Pero bueno, entonces creo que ya con estos 3 conceptos medianamente claros, la expresión de género, la orientación sexual y la identidad de género, ya podemos pasar a hablar de otros 2 términos que uno creo que sí se ha escuchado, el otro no es como muy común porque incluso cuando lo mencioné aquí... Sí, yo pregunté qué todos era. nos preguntamos qué es esa vaina. Pero bueno, uno es asexual. Ese sí. Asexual y el otro es alosexual. Entonces, me imagino que asexual ya todo el mundo sabe qué es. Pero vamos a definirlo. Hay que definirlo. Porque entonces, asexual es una persona que no siente atracción sexual o siente una atracción sexual muy mínima por otras personas, sin importar el género, el género o la orientación. Se complejiza un poco, porque no solo es sexual, sino Sí, romántica, afectiva. A veces sí tienen expresiones eso sexuales. Es aromántico. Aromántico. Asexual, una persona sexual puede tener relaciones románticas sin importar si es o no asexual. Es que no lo colocaste acá, ¿qué te pasa? Entonces, referente a eso, me imagino yo que por contraposición lo alosexual, las personas alosexuales son las que sí sienten deseo sexual. Exactamente, que no es un término muy común, incluso cuando yo empecé a investigar para los términos de este capítulo, también encontré con esto alosexual y yo, ¿qué es esto? Sí. Hay otra letra para las siglas, pero no, alosexuales creo que la mayoría de la gente de las poblaciones. que sí sienten una atracción sexual. Ese sí estuvo fácil. Yo creo que hay algo con el tema de la sexualidad. Asexualidad. Sí, de la asexualidad. Y es y es que en realidad ha sido una de las más invisibilizadas en mucho tiempo. Porque además somos parte de una población súper sexuada, en todo el tiempo a nos la gente venden no le sexo. cabe en la cabeza gente nunca. que no tenga deseo sexual. Pues y además es muy teso porque es como que si todo el tiempo estuviéramos en pro del sexo, parecemos en realidad miquitos, que está bien, eso está bien en realidad, no está mal. Pero siento que todo... Hay una canción, You and Me Doing It. Sí, pero siento que es eso, como que el sexo también se ha convertido en un producto de mercado y todo el tiempo hay una presión que además lo que intento hacer es explicar esa parte de cómo debe ser la presión social para una persona sexual vivir en un mundo donde todo el tiempo te venden la idea que tienes que estar follando cada 24 horas todo el tiempo, a toda hora. Y que tienes que tener deseo sexual por todo el mundo. Y que tienes que comprar cosas para verte más sexy, más cierto, como que todas esas cosas hacen que esto sea más complejo de vivir y yo me imagino la soledad también que se debe vivir en esta idea de no sentir, que además no tal vez sentir o muy poco no sentir, pues las variantes que existan en la sexualidad referente a esto, y esto me parece también como muy teso de ver en la sociedad y que nos pone a cuestionarnos también qué tanto de la sexualidad afectiva responsable hemos tenido o al contrario estamos mediados por un producto de mercado como se ha convertido también la sexualidad. Y yo creo que también la asexualidad es una de las identidades que ha sido más poco representadas, aunque en los últimos años sí ha habido más interés por representarlos. Y bueno, para seguir con el tema de los ejemplos y de las representaciones para que queden más claros los conceptos, hay un personaje en BoJack Horseman que es una serie animada de Netflix que es terriblemente depresiva, difícil de ver, pero es muy bonita y es muy dura. Esto es terrorismo emocional. Es terrorismo emocional, sí. Porque es muy dura. Porque además es con puros animales antropomórficos, pero es muy dura de ver. Hay una parte donde se cae Beyoncé y es como Beyoncé se cae en en un solo dólar, bueno, single dollar. Ok. Y hay un personaje que es creo que de los pocos humanos que hay, que es Todd Chávez, que la voz la hace Jesse Pinkman, ¿cómo es que se llama el actor? Aaron Paul. Y durante el desarrollo de la serie, él va descubriéndose a sí mismo como una persona asexual y empieza a hacer sentido por qué sus relaciones no funcionaban, porque no se sentía cómodo cuando estaba en una relación con una chica que quería tener sexo con él todo el tiempo. Y es muy bonita la representación de él porque digamos que no toda su vida no gira alrededor de su deseo sexual, sino sobre las ideas que él tiene, que son muy locas también, y que es un personaje muy tierno y que también quiere ayudar siempre a todo el mundo a su alrededor.
Y creo que es una de las representaciones que la comunidad asexual más ha abrazado últimamente. Y yo creo que han existido en realidad las representaciones, solo que efectivamente no los habíamos nombrado como tal. Yo en estos días, no sé por qué mientras me estaba bañando pensé en eso. Era... Tengo miedo de lo que vas a decir. No, en Remedios... No, ya sé por qué pensé en Remedios la Bella. Bueno, Remedios la Bella es uno de mis personajes favoritos de cualquier obra literaria, de 100 años de soledad, es el personaje. Y es porque cuando ella se baña está matando alacranes en el baño, entonces como que se me vino a la mente. Y... ¿Viste un alacrán? No, menos mal no. Entonces pensaba mucho que Remedios la Bella era el claro ejemplo de la asexualidad, porque Remedios la Bella nunca tuvo un interés romántico y además no lo veía como algo necesario, ¿cierto? Ni sexual. Para ella eso era indiferente en el mundo, pero aún así era capaz de vivir en el mundo y de llevarlo. Entonces como que pensaba yo, Remedios la Bella era toda una representación de la sexualidad, al igual que Sherlock Holmes, al igual que muchos otros personajes que yo creo que han pasado en la historia como desapercibidos, pero que finalmente también manifestaban esto, que en una sociedad donde todos los productos de consumo cultural tienen un interés romántico y sexual todo el tiempo y que no pueden vivir y no pueden existir sin eso, sí han existido muchos que no lo tienen y que está bien. Listo, entonces, teniendo claro esos dos términos, podemos ya pasar con otro, que ya lo nombramos cuando hablamos de las siglas y es de la intersexualidad. ¿Qué es la intersexualidad? Yo me enredo con la definición aquí. Pero voy a leer. Dice, la intersexualidad no es un desorden, como se pensaba antiguamente, sino que es un referente de los individuos que nacieron con un sexo intermedio entre aquello que la sociedad ha denominado hombre y mujer. Es decir, cuando las características sexuales no responden a lo que los médicos definen sobre la configuración anatómica, genética, fisiológica y hormonal de un macho o de una hembra. Eso lo agregué yo. Sí, o sea, macho y hembra se refiere al sexo biológico. Exacto, entonces es como que nació y... con características de ambos sexos. Y el médico, pues ahí sería una persona intersexual si el médico lo dejara ser una persona intersexual. Pero pues no sé si esto pasa en otros países y la gente las dejen crecer así. Pero pues en Latinoamérica generalmente es como, pues tiene como más características de hombre, dejémoslo como hombre. Y le hacen una intervención quirúrgica, les cortan sus genitales. Digamos que esta es una población que estadísticamente es muy pequeña, pasa muy poco, pero pasa, y son personas. Es lo que antiguamente se llamaban personas hermafroditas, ese término ya no se usa porque tiene una connotación peyorativa, por eso se habla de personas intersexuales que están en medio de los dos sexos, y aquí sí hablamos de sexo biológico y cromosómico porque son personas que tienen hormonas, composición cromosómica o genitalidad de ambos sexos o en el intermedio de ellos, y digamos que hay unas malas prácticas médicas en las que al nacer un médico por como se le cante la gana dice, bueno, no, va a ser un hombre, entonces le cercenamos sus genitales para que crezca como hombre. Digamos que de estas poblaciones se habla muy poco, han tenido muy pocas representaciones, creo yo. Es también un tema difícil de hablar porque también es algo biológico de lo que mucha gente tampoco está preparada para hablar. Pero sí hay una película, yo no la he visto, pero es muy famosa, que siempre que surge este tema de la intersexualidad se menciona, y es una película argentina que se llama XXY, que precisamente habla sobre una persona que nació con estos 3 cromosomas. Son condiciones que a veces suelen suceder, y digamos que investigaciones al respecto también. Es de aquí empieza a surgir el tema de que no existen solo los dos sexos biológicos, sino que pueden haber muchas más variaciones. No sé si quieran agregar algo más. Pues yo tampoco me he visto la película, pero también he escuchado bastante sobre ello. El tema de la intersexualidad, pues al principio creo que fue uno de los conceptos más difíciles cuando empecé a saber un poco más sobre todo, porque pues como que no entendía el tema de sexo biológico, que las hormonas y esto. Pero sí es un tema que ha estado muy invisibilizado. Sin embargo, pues en algo que leí por ahí, no voy a decir la fuente porque no la recuerdo, aproximadamente era como 1.5% de la población mundial pues nacía con características intersexuales. Entonces, pues tampoco es un número de la población mundial, tampoco es un número que podamos desestimar. Simplemente que no se visibiliza. Creo que en algún lado también leí que era más o menos el mismo número en proporción de las personas que nacen con pelo rojo. Entonces, pues para que no se haga la idea. Sí, exacto, eso creo que es más fácil porque como que, sí, yo conozco a alguien pelirrojo. Natural, sí. Natural, ¿no? No que lo pinture. Pero bueno, entonces claro, el tema de la
intersexualidad, entonces podemos pasar a otros dos términos que creo que eso sí los hemos nombrado mucho desde el primer episodio. Que me de la imagino que te primera preguntan mucho sobre eso. Exactamente. Pues el primer término es trans, que creo que ese es un poco más claro, pero pues, y el otro término es cis. Entonces voy a definir qué es trans, pero creo que ya Esteban lo había mencionado hace un momento, y es este tránsito entre los géneros que la gente puede hacer, que yo me veo, pues me asignaron el género hombre, soy un hombre, o eso fue lo que dijo el doctor cuando nació, pero yo me veo como mi identidad es una mujer, me siento como una mujer y empiezo a hacer ese tránsito hacia, pues para poder ser lo que yo siento que soy. Y los cis, pues... cis con C y S. Sí. ¿Qué pensé? ¿Con ese? Ah, bueno, sí. Sí, puede confundirse. Ser sister. Pero bueno, hey, no, sister. Sí. Oh, sister. El caso es que cis es cuando una persona que se nació y le asignaron hombre y se identifica como hombre, esa es una persona cis. Y su, pues... O sea, su sexo y su género asignado a nacer coincide en cómo esa persona se siente. Exactamente. O sea, nosotros somos personas cisgénero, porque no tenemos ese tránsito de género, nos identificamos con lo que nos asignaron al nacer. Pues ya nos hemos nombrado un montón así en todo el podcast, como, que eres hombre cis. Exactamente. Esto es totalmente, como lo dijimos, independiente de la orientación sexual. Hay personas trans que pueden ser gays, lesbianas, bisexuales, igual las personas cis. Entonces, pues para tener claro estos conceptos que sí fueron, pues el término cis más que todo es como uno de los conceptos que más me preguntaron. Conocido, sí. Y digamos que dentro de lo trans, también tal vez muchas personas se preguntarán cuál es la diferencia entre transgénero, travesti, transformista, transexual. Digamos que estas son formas como a lo largo de la historia se han conocido diferentes prácticas y también como el grado en el que las personas han llegado en las modificaciones en su cuerpo, o hay personas que son heterosexuales, cisgénero, pero que hacen prácticas de transformismo, que es como vestirse del otro género, el arte drag, que no necesariamente tiene que ver con que te gusten los hombres o las mujeres, sino que te gusta vestirte y hacer performance drag. Entonces digamos que hay diferentes formas de conocerlo, pero todo lo que engloba esto es las personas trans. Y creo que también Ana Luz nos lo mencionaba en el episodio sobre identidades trans, y es que se dejaron de usar estas distinciones entre lo transgénero y lo transexual, porque esto lo que hacía era como una escala de decir, es que si tú tienes cirugía de reasignación o de reafirmación de género, entonces eres más trans que yo. Entonces eran las personas transexuales versus las personas transgénero, entonces si tienes cirugía o no, y eso lo que hacía era como poner una escala, y las personas trans dijeron, no, es que tú no tienes que hacerte una operación o no tienes que hormonarte, tu identidad es la que tú definas y ya. Entonces digamos que estas discusiones de qué es lo transgénero, transexual, eran un poco unos términos que se utilizaban antes, y ahorita lo que más se está usando es como una sombrilla de lo trans. Bueno, yo creo que hay que empezar a hablar de otra cosa que tiene que ver con la orientación sexual, que ha sido mucho objeto de burla, por cierto, a lo largo de los años, y es la pansexualidad. Que la pansexualidad se diferencia un poco de la bisexualidad, porque la bisexualidad está enfocada a los géneros o a los géneros binarios, es decir, me gusta todo lo que se represente con las mujeres o los hombres. Mientras que la pansexualidad no es una orientación sexual que esté determinada por los géneros, no está determinada por esto, es decir, me pueden gustar las mujeres, los hombres, las personas queer, pues puedo desarrollar, no cuando digo binarias. gustar, exacto, puedo desarrollar vínculos afectivos y sexuales y eróticos con personas que independiente de su identidad de género. Entonces puede ser con una mujer trans, con un hombre trans, pues muchas cosas, como que todas las mezclas que puedan existir es lo que representa la pansexualidad. Me gustan las personas y ya, sin exacto, importar nada más. Me gustan las personas sin importar esa característica social. Entonces, en uno de los casos más puntuales es el de Ola, también de Sex Education. En la segunda temporada ella se define a sí misma como pansexual. Y pues que me parece muy bonito esta idea también de presentar, aunque no han profundizado mucho en eso y tampoco creo que haya necesidad de hacerlo. Me parece muy bonito la idea de presentar un personaje que se identificara a sí misma como pansexual, y eso es ya una ganancia en un mundo donde incluso esto ha sido mucha burla a lo largo de los años. Sí, yo nunca había escuchado un personaje antes pansexual. Y eso que menciona Jesús también me parece muy importante, de que no es que se haya explorado mucho, y es algo que se lo he escuchado mucho a las personas pansexuales y bisexuales, y es un tipo de discriminación que estas personas reciben, y es cuando tú te identificas abiertamente como bisexual o pansexual, la gente inmediatamente te dice,
si está en una relación heterosexual, por ejemplo, o sea, una mujer con un hombre o un hombre con una mujer. De la misma manera, en sentido. Sí, y les dicen, sí, pero ¿cómo así que eres bisexual? Entonces, ¿con cuántos hombres has estado? ¿Con cuántas mujeres? Tienes que demostrarme que eres bisexual, tienes que demostrarme que has tenido una relación con personas de tu mismo género o con género no binario. Como tocar, traiga el certificado, mire, todos estos. Y ese tipo de discriminación la reciben mucho las personas bisexuales o pansexuales, y hay personas, por ejemplo, bisexuales que toda su vida tienen relaciones heterosexuales, o sea, o que uno vería heterosexuales, y que nunca ha tenido relaciones con personas de su mismo sexo, y aún así su orientación es bisexual, porque dicen, a mí me gustan las personas de mi mismo sexo, pero no he tenido relaciones con personas de mi mismo sexo. Entonces es también eso, es como que la orientación tampoco tiene que ser demostrada, yo no tengo que mostrarle nada a nadie, y me parece muy bonito ese ejemplo de Ola. Yo también recuerdo otro personaje de una serie que se llama How to Get Away with Murder, que era la protagonista Annalise Keating, que era interpretada por Viola Davis. Ella también durante toda la serie tiene relaciones con hombres, con mujeres, no solo sexuales sino también afectivas, y también pues los guionistas y ella misma declaraban ante los medios que sí, que era un personaje, una mujer negra, fuerte, que era pansexual y que vivía su sexualidad como quería. Yo no sabía de ella. ¿Cuándo lo dijo? O sea, en la serie no lo dijo. Durante la serie, no sé si lo dice explícitamente, pero cuando hablaban sobre la serie, ella decía, Annalise es una persona pansexual. Y bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando con unos términos de los que hemos hablado mucho acá, creo que los mencionamos todo el tiempo, y es la cisnormatividad, heteronormatividad, homonormatividad, cis-heteronormatividad. Ajá. Heteropatriarcal. Exacto. Pero yo creo que todo eso se condensa en las leyes que como sociedad hemos construido, que se basan en la idea de género y sexo. ¿A qué me refiero con eso? Hemos construido un mundo que es especialmente para los hombres, entonces efectivamente todo lo masculino prevalece sobre lo femenino. Esto es como lo que nosotros entendemos como lo heteropatriarcal, ¿cierto? Pues lo que tiene que ver con la construcción hetero de que la mujer y él es debajo del hombre, ¿cierto? Pues no en el sentido rico, sino en el sentido de lo simbólico. No, y tiene que ver mucho también en cómo entendemos y las expectativas que tenemos cuando vemos, por ejemplo, un producto cultural. Cuando vemos una película, una serie, leemos un libro y vemos ciertas actitudes entre hombres y mujeres, como ya estamos acostumbrados a verlo, lo normal en la sociedad, es como, sí, es que estos dos tienen un interés romántico porque son un hombre y una mujer y son los protagonistas, entonces tiene que tener una relación porque son un hombre y una mujer. No se puede acabar la serie o la película sin que se den un puto pico, pues. Entonces ahí estamos hablando de heteronormatividad. Por ejemplo, cisnormatividad es cuando asumimos que todas las personas son cisgénero. Cuando, por ejemplo, surge un personaje como los que interpreta Angelica Ross en las series de American Horror Story, que hace una mujer cis, o bueno, nunca nos dicen, pero que la actriz es transgénero, la gente es como que, ¿cómo así? Es que es transgénero, no era una mujer normal. Entonces, sí, aparte usa normal. La cisnormatividad es eso, es asumir que todas las personas son cisgénero, así porque sí. Porque sí. Y la homonormatividad, pues es algo que creo que también hemos explicado, creo que en el episodio sobre el arco iris en llamas. El arco iris en llamas, sobre los chicos de la banda. ¿Quién hace estos títulos tan dramáticos? La endofobia. Y es como, si bien la heteronormatividad nos ha enseñado a ver el mundo desde la perspectiva de las personas heterosexuales, más que todo de los hombres heterosexuales, dentro de los movimientos LGBT también hay una prevalencia de lo masculino, de los hombres gays, blancos, de clase alta, pudientes, y es también cómo nos han enseñado que se puede ser gay y cómo es la forma aceptada de ser gay. Entonces hay una homonormatividad. Entonces por eso hablamos también de la normatividad y de las disidencias de género, como lo hablábamos ahorita. Y bueno, yo creo que esos eran como los términos y conceptos que queríamos tratar, y como los conceptos que hemos recogido de personas que nos preguntan qué es eso, explíquenos un poco, esperamos que hayamos podido clarificar algunas cosas y vamos a hablar de algunas conclusiones para terminar este episodio. Bueno, y ya para cerrar este episodio, ¿cómo qué conclusiones tenemos hoy? Bueno, yo creo que la primera conclusión es que no hay que dar por sentado ningún conocimiento, ni el propio ni el de los demás, y es importante generar como diálogos
que permitan que las otredades se encuentren, ¿cierto? Esos que son diferentes se encuentren para que puedan construir desde ahí. Entonces, no dar por sentado nada, no dar por sentado que yo sé y el otro sabe. Eso es muy importante. Muy importante para nosotros aquí cuando estemos planeando también los episodios, no asumir que las personas saben todo. Exacto, siempre. Ni que nosotros sabemos todo tampoco. Sí, creo que no lo sabemos. Pero sí, otra cosa para seguir con el hilo de Jesús es siempre preguntar si no sabemos algo. Seguir con el hilo de Jesús. Eso es todo cristiano. El hilo, siguiendo el hilo de O Jesús. como si lo fueras a desvestir acá, le vas a jalar el hilo y le vas a destruir la ropa. Ok, yo pensé en algo cristiano. Sí, yo también pensé en algo cristiano, pero Yo pensé en otra cosa. él es alosexual. Pero bueno, sí, como estaba diciendo, siguiendo la idea de Jesús, porque el hilo no les sirve, siempre preguntar cuando duden de algo, cuando no sepan de un término, cuando alguien les esté hablando de algo y ustedes no entiendan, o uno mismo esté hablando de algo y como que, venga, ¿de qué me estás hablando? No entiendo, ¿qué es esto? ¿Qué me estás hablando tú? Pregunten, o sea, creo que no tiene nada de malo preguntar. La mayoría de gente casi siempre está dispuesta a explicar en caso de que alguien no sepa. Sí, bueno, yo creo que otra conclusión sería no estar cerrados a aprender, a conocer de estos nuevos términos, conceptos, que a veces nos pueden parecer raros. Yo creo que eso siempre va a generar discusión y que a veces nos pueden parecer también conceptos que surgen porque sí o que no importan, y creo que, como lo hemos mencionado, puede que en algún futuro ni siquiera estas siglas existan o importen o se utilicen, pero en este momento son importantes, significan unas luchas políticas, unas reivindicaciones sociales. Entonces es aprender a dialogar con eso, dialogar con la diferencia, si no estemos de acuerdo, puede que tampoco estemos de acuerdo con que existan tantas etiquetas, pero es entender por qué hay gente que lo usa también. Y bueno, yo creo que ya con esto vamos cerrando. Les agradecemos acompañarnos en otro nuevo episodio. Les recordamos que estamos en redes sociales, en Facebook como Club de Lectura e Iconografías, en Twitter e Instagram como @estupidapodcast, que estamos en todas las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer. Síganos ahí, recomiéndenos con sus amigos, amigas, amigues, y bueno, nos escuchamos en una semana con otro tema diferente. ¡Chais!